El mundo en varias oportunidades se ha estremecido por los desastres provocados por algún fenómeno natural. Ningún país nunca ha estado a salvo de sufrir un desastre provocado por la furia de la naturaleza. Inundaciones, terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, maremotos, tsunamis y más que han provocado numerosas muertes. A continuación te mostraremos los 10 fenómenos naturales más letales de la historia a nivel mundial. Número 10. Erupción del volcán Tambora. Este hecho ocurrió entre el 10 y 11 de abril de 1815 cuando el volcán Tambora de la isla de Sumbawa explotó lanzando nubes de cenizas y magma que se expandió a más de 600 kilómetros de distancia, siendo la erupción volcánica más letal de la historia, ocasionando la muerte de más de 12.000 personas, puesto que las cenizas con un espesor de 3 metros dejaron sepultado al pueblo de Tambora. Las nubes de cenizas generadas en 24 horas taparon el sol por 2 días e hizo que la temperatura del globo terráqueo bajara 3 grados centígrados. Además, se formaron en el océano islas de lavas, cenizas, trozos de cráter, afectando gravemente la navegación durante varios años. La explosión fue tan fuerte que provocó que el volcán perdiera más de 1.000 metros de altura y el estruendo se escuchó a 2.600 kilómetros de distancia. Número 9. Terremoto de Tokio 1923. El 1 de septiembre de 1923 a las 11:58 en el tiempo hora local se produjo en Tokio un terremoto con 7.9 grados en la escala de Richter, provocando numerosos incendios que quemaron más de 380.000 viviendas, puesto que a la hora del suceso la mayoría de los habitantes estaban haciendo almuerzos con estufas de leñas, las cuales se volcaron provocando incendios incontrolables. Es por eso que esta catástrofe se conoce también como el Gran Incendio de Tokio. Dicho desastre ocasionó la muerte de más de 100.000 personas y originó torrentes de refugiados. El sismo provocó una elevación de olas de maremoto de hasta 12 metros. Muchas construcciones, hospitales, locales comerciales, oficinas, escuelas, sistemas eléctricos quedaron lamentablemente destruidos. Número 8. Terremoto de Lisboa 1755. El 1 de noviembre del año 1755 a las 9:30 de la mañana un gran terremoto abate a Lisboa, con una magnitud de 8,7 grados en la escala de Richter, y con una duración de 10 agonizantes minutos. El epicentro fue en un lugar desconocido del Atlántico a unos 200 kilómetros del Cabo de San Vicente. La belleza de la ciudad de Lisboa quedó borrada en cuestiones de minuto, cuando después del sismo siguió un tsunami y un incendio, ocasionando la destrucción casi total de esta ciudad y causando la muerte de más de 90.000 personas. Dicho terremoto hizo que la gente cuestionara a la propia Iglesia Católica, puesto que en ese momento muchas personas estaban reunidas en las catedrales honrando el Día de los Muertos. Número 7. Huracán de San Calixto 1780. Entre el 9 y 20 de octubre de 1780 el huracán de San Calixto, también conocido como Gran Huracán de las Antillas, arrasó el Caribe, siendo afectado las Antillas holandesas, islas de Martinica, Santa Lucía, San Eustaquio y Barbados. Dicho huracán sigue siendo el más letal de la historia, con truenos, rayos, vientos violentos de más de 321 kilómetros por hora y mucha lluvia. Los daños fueron numerosos, quitándole la vida a más de 22.000 personas. Según la Universidad Holandesa de Leiden, no tienen cifras exactas sobre los daños ocasionados por este devastador huracán, pero estiman que las rachas de vientos eran superiores a los 320 kilómetros por hora. El oleaje y la fuerza del mar eran tan potentes que destrozó muchos navíos de guerra de las flotas holandesas y españolas involucradas en la Revolución Francesa. Número 6. Inundación del río Amarillo. El 18 de julio del año 1931,
ocurrió la inundación más grande de todos los tiempos, cuando se desbordó el río Amarillo a raíz de las torrenciales lluvias, luego de 2 años de sequía, siendo gravemente afectados los pueblos y asentamientos urbanos, especialmente de las ciudades de Nanjing y Wuhan en China. Dicha inundación ocasionó la muerte de más de 3 millones de personas. Cada año a mediados de los meses de junio a noviembre, las aguas del río Amarillo suben de nivel debido al deshielo durante la primavera, pero durante el verano se produce un aumento considerado del caudal debido a la cantidad de sedimentos arrastrado, lo que ha dado origen a numerosas inundaciones de menores magnitud que la ocurrida en el año 1931. Número 5. Ciclón Vola 1970. El 12 de noviembre del año 1970 el ciclón Vola abatió a Pakistán Oriental, actualmente conocido como Bangladesh, con ráfagas de viento de más de 222 kilómetros por varias horas. Este ciclón fue calificado por el Centro Nacional de Huracanes en Coral Gables, Florida, Estados Unidos, como el más mortífero de la historia, ocasionando numerosas pérdidas humanas y materiales. Se estima que se perdieron más de 500.000 vidas humanas y 280.000 vacas. El ciclón se originó el 8 de noviembre y se fue intensificando mientras se desplazaba hacia el norte, alcanzando para el día 12 185 kilómetros por hora. Los oleajes ciclónicos arrasaron muchas islas costeras destruyendo poblados enteros. Número 4. Tsunami de Indonesia, 2004. El domingo 26 de diciembre de 2004 a las 7:58 en el tiempo local un terremoto submarino se produjo por la zona de Indonesia, un terremoto de magnitud 9,1 con epicentro en la costa del oeste de Sumatra, convirtiéndose así uno de los tsunamis más devastadores de la historia que ocasionó la muerte de aproximadamente 290.000 personas. Con el terremoto se produjo una serie de tsunamis catastróficos en las costas de la mayoría de los países que rodean el Océano Índico, provocando una gran cantidad de muertes a su paso producto de la inundación de comunidades costeras de casi todo el sur y sureste de Asia, incluyendo partes de Indonesia, Malasia, India y Tailandia. Este fue considerado el tsunami más letal del nuevo milenio. Número 3. El huracán Katrina, 2005. El 23 de agosto de 2005 se formó sobre las Bahamas y cruzó el sur de Florida el huracán Katrina de categoría 1 moderado hasta fortalecerse rápidamente en el Golfo de México alcanzando la categoría 5. Siendo el sexto más intenso de todos los huracanes del Atlántico registrados, uno de los más destructivos, ubicándose como uno de los 5 huracanes más mortíferos de la historia de Estados Unidos, ocasionando más de 1.500 pérdidas humanas. Fue en Nueva Orleans donde se registró el mayor número de muertes cuando ésta quedó inundada porque su sistema de diques falló. El Katrina devastó las costas del Golfo desde Florida a Texas debido a su intensificación. Sin embargo, los daños materiales más importantes se produjeron en las ciudades costeras de Mississippi por el arrastre de numerosos barcos y casinos flotantes a tierra firme que chocaron contra los edificios. Número 2. Terremoto en Haití 2010. 12 de enero de 2010 a las 16:53 en el tiempo hora local fue registrado el terremoto de Haití, con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital de Haití, siendo el terremoto más fuerte registrado en la zona desde el acontecido en 1770. Los daños causados sobre este país fueron devastadores, calculándose que la cifra de muertos excedería los 200.000. El sismo tuvo una magnitud de 7,0 grados en la escala de Richter, y se generó a una profundidad de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. También se registraron una serie de réplicas, siendo las más fuertes las de 5,9, 5,5 y 5,1. En el año 2011,
El primer ministro Jean-Max Bellerive dio a conocer los datos definitivos de los afectados, conociéndose que en el sismo fallecieron 316.000 personas, 350.000 más quedaron heridas, y más de 1,5 millones de personas se quedaron sin hogar, siendo así, una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia. Número 1. Terremoto y tsunami en Japón 2011. El viernes 11 de marzo de 2011 a las 14:46 en el tiempo hora local del país ocurrió el voraz terremoto y tsunami de Japón, con una magnitud de 9,0 grados en la escala de Richter, que originó olas de maremoto de hasta 40,5 metros, denominado oficialmente por la Agencia Meteorológica de Japón como el Gran Terremoto de Japón Oriental del 11 de marzo, ocasionando la muerte de 115.845 personas. El terremoto duró aproximadamente 6 minutos y fue el más potente sufrido en Japón hasta la fecha, así como el cuarto más potente del mundo, de los últimos 500 años. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a la costa de Onsu, a 130 kilómetros al este de Sendai, Japón. Luego del terremoto se generó una serie de alertas de tsunami para la costa pacífica del Japón y otros países aledaños. El grado y extensión del daño causado por el terremoto y posteriormente el tsunami fue enorme en Japón, con la mayoría del daño producido en gran parte por causa del tsunami.